Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida. En esta ocasión vamos a revisar acerca de lo que es el análisis instrumental. Bueno, en el análisis químico, cuando normalmente lo llevamos a cabo de manera rutinaria en el laboratorio, a veces tenemos que observar, por ejemplo, cambios de coloración, por ejemplo, en las valoraciones ácido-base. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene diferente vista lo que para algunos podrá ser el color de la fenolftaleína, el cambio fuchsia, para otros quizás con muy poquito ya podrá pensar que hay un color. Entonces, ¿cómo nos podremos poner de acuerdo si nuestros sentidos, pues cada uno de nosotros podemos tener una diferente percepción? Bueno, aquí es como vienen los métodos espectroscópicos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el potenciómetro, pues el potenciómetro funciona de manera que vamos a tener una lectura digital del pH. Esto en base a un electrodo combinado con una membrana de vidrio que nos va registrando mediante diferencias de potencial, de ahí su nombre, y pues posteriormente convirtiéndolo a valor de pH. Dentro de los métodos instrumentales tenemos los siguientes: métodos espectroscópicos, métodos de separación, térmicos y electroquímicos. Hablemos de los métodos espectroquímicos, que tienen una amplia aplicación en lo que es en la química clínica, en la química ambiental, en la química forense, química de alimentos, diseño de fármacos, diseño de materiales, en la industria, un sinnúmero de aplicaciones. Y además de que pueden tener una mayor eficiencia el uso de estos métodos en comparación de basarnos únicamente en nuestros sentidos, tienen la gran ventaja de que son altamente sensibles. Podemos detectar trazas y ultratrazas. Por ejemplo, imagínate en un análisis forense donde queda muy poca evidencia, podemos detectar residuos que están en cantidades bastante pequeñas. Las técnicas que veremos, donde interactúa la luz, generando emisión, absorción y emisión, se van a llamar técnicas espectrofotométricas, donde pues la luz es la base de estas técnicas. Vamos a hablar más a detalle de ellas. Por ejemplo, una molécula que nosotros queremos analizar, que es parte de nuestro componente, es nuestro analito, recibe cierta radiación. Entonces esta radiación se va a quedar dentro de la molécula, pero va a ocasionarle cierta excitación. Y posteriormente esta molécula, cuando se relaja, emite esa radiación en forma de energía. Entonces, mediante estos métodos medimos esa cantidad de energía y podemos asociarla a concentración de la molécula o inclusive nos permita identificar qué tipo de molécula es. Por ejemplo, aquí estamos bombardeando con microondas la molécula del agua, pero esta se excita y absorbe energía y después la dispara, la regresa. Esto viene en base a la ecuación de Planck para la energía. Nosotros conocemos que la energía va a ser directamente proporcional al producto de la constante de Planck por la frecuencia. Ahora, la constante de Planck pues es un valor justamente que nos va a permitir relacionar tanto la energía con la frecuencia, de manera que a mayor energía, mayor frecuencia. Y esto tiene que ver con el espectro electromagnético. ¿Por qué el espectro electromagnético? Bueno, porque la luz es una onda que tiene dos componentes, tanto eléctrica como magnética, y la luz viaja a través del espacio. Ahora bien, dependiendo de la longitud de onda, la longitud que haya entre cresta y cresta, pues vamos a tener ondas de radio, o si vamos aumentando la frecuencia y disminuyendo la longitud de onda, microondas, infrarrojo, la sección visible, el ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Te podrás dar cuenta que los rayos gamma son de mayor energía, pero menor longitud de onda. Aquí, por ejemplo, observa qué sucede. Estamos bombardeando con microondas la molécula de agua. Ahora, con el infrarrojo, es diferente la respuesta al visible o a utilizar ultravioleta. Ahora, otra molécula, vamos a darnos cuenta que responde
u otras moléculas responden de manera diferente a la radiación. Inclusive hay moléculas que se pueden hasta descomponer por la radiación, de acuerdo a la energía que esta radiación contenga. Bien, aquí te presento el valor de la constante de Planck. La frecuencia se va a medir en unidades que son los hertz, o equivale a segundos a la -1, y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y bueno, para hacerlo igualdad sería la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz, que es la c, entre la longitud de onda. La longitud de onda se mide en centímetros, nanómetros, metros. Ahora bien, ¿qué hay respecto a la materia? Cuando tenemos transiciones a diferentes longitudes de onda, vamos a tener estas transiciones que van a ocasionar lo siguiente. Transiciones rotacionales, donde tengo energías bajas, pero altas longitudes de onda. Transiciones vibracionales, donde voy a tener altas energías, menores longitudes de onda. Y finalmente las transiciones electrónicas, que son las de mayor energía, pero muy bajas longitudes de onda. Y dependiendo, bueno, obviamente la longitud de onda, sabes que va a ser el tipo de radiación que se va a utilizar, como que van desde las microondas, infrarrojo, infrarrojo cercano, visible, y ultravioleta visible. Ahora bien, vamos a hablar de la transición rotacional, que es la de más baja energía, infrarrojo cercano, microondas. Simplemente la molécula pues empieza a tener giros rotacionales, traslacionales. Aquí te presento el espectro de luz y date cuenta, bueno, que es una energía no tan alta. Estamos entre las microondas y el infrarrojo. Pero ¿qué sucede ahora con las transiciones vibracionales, donde tengo mayor energía? Bueno, pues disminuye la longitud de onda y estas transiciones vibracionales van a ocasionar que la molécula se comporte de cierta manera afectando en sus enlaces. Puede haber estiramientos, puede haber flexiones, tijereteos, y esta se encuentra en la zona del infrarrojo del espectro electromagnético. Ya vemos que aumentamos la energía. Como bien, podemos obtener espectros de infrarrojo de los compuestos, donde, por ejemplo, aquí en la ciclohexanona, que tenemos el característico grupo carbonilo, este grupo carbonilo aparece en una longitud de 1716 centímetros a la -1. Aquí, por ejemplo, la dietilamina, tenemos estos picos de 3281, que es característico para la elongación nitrógeno-hidrógeno. Aquí pues tenemos la parte alifática, aquí tenemos la de carbono-nitrógeno, aquí una de nitrógeno-hidrógeno. Y tenemos aquí un mapa donde podemos observar diferentes zonas de un espectro infrarrojo que nos dan idea de los grupos funcionales que están contenidos en una molécula. Hace un momento analizábamos el carbonilo, por ejemplo, o una amina. Aquí tenemos una tabla donde aparecen las diferentes zonas de absorción, centímetros a la -1, tanto para compuestos alifáticos como alquenos, alcanos, alquinos, halógenos de alquilo, etc. Ahora bien, hablamos de las transiciones electrónicas. Esta aumenta la energía, excita electrones y estos van a pasar de un estado basal a un estado excitado y cuando regresen a su estado basal van a liberar la energía asociada. Por ejemplo aquí, observa cómo está habiendo una absorción y luego cuando regresa hay una emisión. Y aquí vemos que ya requerimos una radiación de mayor energía, por lo tanto, de mayor frecuencia, estamos en la zona visible o la ultravioleta. Y podemos darnos cuenta, si tenemos solamente transiciones rotacionales, si tenemos aquí las vibracionales, o tenemos las transiciones electrónicas, donde podemos tener la combinación de las anteriores. Es decir, en las de energía electrónica, pues vamos a tener también niveles de energía vibracional, de energía rotacional. Para aquellas de energía vibracional, vamos a tener la combinación con las de energía rotacional. Muy bien. Dentro de los métodos espectroscópicos,
pues tenemos para los que son clasificados como atómicos, de absorción, de emisión atómica, fluorescencia, espectrometría de masas. Pero para aquellos que son moleculares, son aquellos como los ultravioleta visible, infrarrojo, Raman, resonancia magnética nuclear, espectrometría molecular. Cabe mencionar que estos últimos, los moleculares, no destruyen a la muestra la puedes recuperar. Vamos a hablar de la espectroscopía de ultravioleta visible. La espectroscopía de ultravioleta o visible se caracteriza pues porque vamos a tener dos etapas, una excitación electrónica y posteriormente una emisión de energía, la cual va a ser registrada. Aquí, como podrás darte cuenta, de la fuente de iluminación va a pasar hacia un monocromador, que va a ser el que va a elegir la longitud de onda necesaria para hacerla incidir sobre una celda. En alguna bibliografía le llaman también cubetas, pero sobre esta celda que puede ser de cuarzo y donde contenemos en solución al analito. Y ahora bien, va a haber una cantidad de esta luz monocromática, es decir, de una longitud de onda que va a ser absorbida y otra que va a ser transmitida. Y entonces mediante ello podemos saber la concentración de nuestra muestra. Vamos a tener el fenómeno de absorción y posteriormente la molécula excitada se va a relajar liberando radiación o calor. Las especies que absorben son especies que son ricas en electrones y tenemos electrones que están formando enlaces pi, sigma o electrones no compartidos, electrones de pares libres. Y tenemos estas posibles 4 transiciones, de sigma a sigma de antienlace, de un electrón no compartido a sigma de antienlace, no compartido a pi de antienlace y pi antienlace. Aquí te las presento. Por ejemplo, hablemos un poquito para entender eso que es el sigma y sigma de antienlace. De acuerdo a la teoría del orbital molecular, cuando dos átomos se combinan entre sí para formar una molécula, en este caso, un orbital 1s con otro orbital 1s, cada uno de un átomo de hidrógeno, se dice que estos orbitales van a disminuir su energía al formar un orbital de enlace, que es el orbital sigma de enlace, donde ambos electrones se combinan y están formando el enlace químico. Pero a la vez tenemos un orbital contrario de mucho mayor energía que los orbitales atómicos originales, que se llama sigma de antienlace, en el cual evidentemente pues no hay un enlace y podemos darnos cuenta que es asimétrico. Ahora bien, también los orbitales donde vamos a dar origen a enlaces pi, voy a tener un orbital pi de enlace y un orbital pi de antienlace. Recuerda que podemos tener este tipo de enlaces pi en sistemas con enlaces dobles, como por ejemplo aquí el 1,3-butadieno. Ahora bien, cuando nosotros tengamos átomos que tienen pares de electrones libres, esos no forman parte de un enlace químico, están aquí disponibles. Son los electrones que representábamos como N. Aquí viene el caso del formaldehído, donde tenemos enlace sigma, porque existe un traslape frontal de orbitales atómicos, o un enlace pi, donde el traslape es lateral, y bueno, los pares de electrones que no forman parte del enlace químico. Aquí tenemos los niveles de interacción. Aquí se representan, aunque bueno, es una estructura de Lewis que tiene crucecitas y tiene circulitos para representar aquí lo que vendría siendo un enlace sigma, un enlace pi y los pares de electrones no compartidos. Y bien, aquí te estoy presentando un diagrama energético donde se pueden observar este tipo de transiciones. Sigma, sigma, antienlace, pi, antienlace, del no compartido al pi de antienlace. Es importante que hablemos acerca de la ley de Beer. En la ley de Beer vamos a tener las siguientes definiciones de lo que viene siendo la transmitancia y la absorbancia. Por ejemplo, si nosotros hacemos incidir un rayo de luz sobre nuestra celda,
que esté vacía, es una celda transparente, pues todo el rayo lo va a penetrar y va a salir tal cual. Es decir, el rayo incidente va a ser igual al rayo de salida. Sin embargo, si tenemos una solución que contiene a nuestro analito, parte de este rayo va a quedar absorbido por la muestra y otra parte va a salir. Lo que ha salido es lo que vamos a llamar como transmitancia. Sin embargo, lo que quedó absorbido lo vamos a conocer como absorbancia. Aquí tenemos algunas ecuaciones justamente donde se está relacionando la transmitancia con la absorbancia. Así pues, en este caso tenemos una constante que es la absortividad, la cual pues depende del material de la sustancia que tengamos. B, que viene siendo la distancia de la celda, y C, la concentración. Con esto podemos calcular la concentración que tendremos en nuestra muestra. Aquí, por ejemplo, te muestro si nosotros tuviéramos un analito que nosotros vemos que es de color verde, tendremos que escoger la longitud de onda adecuada. ¿Y cómo se hace esto? Mediante el color complementario. En el espectro electromagnético y en el círculo cromático, si nosotros tenemos el color verde, bueno, podemos ver que está en correspondencia con este otro color, cuya longitud de onda de 433 nanómetros, bueno, pues aparece aquí. Para este caso, donde tengo una solución de color morada, por ejemplo el permanganato de potasio, ahora el color complementario pues es un verde casi cercano al amarillo. Entonces su longitud de onda viene siendo 544 nanómetros. Ahora bien, respecto a la concentración, nosotros podemos observar que tengo una baja absorbancia cuando tengo baja concentración del analito, pero si sea más concentrado, la absorbancia va a ser mayor. Bueno, aquí te presento un poco de los componentes de los espectrofotómetros, donde está desde la lámpara de tungsteno, que es donde vamos a obtener la radiación, la lámpara de deuterio, filtros para tener nuestra rendija y finalmente poder irradiar la muestra. Existen métodos, ahora vamos a hablar de métodos de separación, es decir, cuando yo quiero purificar un componente y dentro de esos métodos de separación inclusive puedo cuantificarlos. Estos métodos de separación son cromatografía, la cual se clasifica en cromatografía de gases, de líquidos, de fluidos supercríticos, y otro método de separación es la electroforesis, que bien puede ser en gel, o electroforesis capilar. El término de cromatografía fue empleado por primera vez por Sweat en 1903. Y bueno, un sistema cromatográfico se compone esencialmente de dos partes o dos fases: la fase móvil y la fase estacionaria. ¿Qué es la fase móvil? La fase móvil es aquella que va a arrastrar a los componentes a través de una fase que es fija, o la fase estacionaria, dentro de la cual pues va a fluir la fase móvil y van quedando los componentes retenidos. Por ejemplo, si hablamos de la cromatografía de gas, vamos a observar que la fase móvil viene siendo pues el gas, que es nuestro fluido, y la fase estacionaria es una columna en la cual pues de acuerdo a su porosidad y características de las moléculas, que por ejemplo en el caso de la cromatografía de gases hablaríamos de la volatilidad, y la volatilidad sabemos que a mayor peso molecular pues va a tener mayor punto de ebullición una sustancia orgánica, entonces por lo tanto va a tardar más en salir, y hablaríamos aquí de tiempos de retención, los cuales aparecen en este gráfico que se llama cromatograma. Y las sustancias más volátiles son las que salen a menor tiempo. Y podemos observar que el pico va a tener determinada área. Dependiendo del área del pico va a ser la concentración de nuestro analito. Aquí te presento una cromatografía que es en placa fina, donde simplemente se impregna en cada puntito la mezcla de los componentes
y el solvente es el que es nuestra fase móvil, que va a arrastrar a los componentes, los cuales se van a separar de acuerdo a su polaridad. Aquí tenemos una columna en sílica gel que mediante un solvente que se va agregando a la columna, que previamente tiene nuestra muestra, pues va a ser arrastrado y vamos a poder colectar fracciones donde vamos a poder separar a nuestros componentes. Cabe mencionar algo muy importante. Tanto la fase estacionaria como la fase móvil tienen que ser inertes, es decir, no deben de reaccionar con cualquiera de nuestros analitos descomponiéndolos, porque si no vamos a tener un problema donde vamos a tener más componentes de los que esperaba separar. Aquí te presento un cromatógrafo de gases y un cromatógrafo de líquidos de alta resolución, que por su nombre en inglés se conoce como HPLC. Aquí tenemos la clasificación de la cromatografía, de gases, de líquidos, de columna. Como te había mencionado, en el cromatógrafo de gases, que es este esquema que aquí nos lo representa, donde tenemos pues el tanque que va a tener el gas de arrastre, la columna, el detector, un termostato, un dispositivo de salida. Aquí tenemos el punto de inyección donde justamente como su nombre lo indica, mediante una jeringa inyectamos la muestra que a lo largo de esta columna que aparece aquí enrollada se va a ir separando para ir llegando al detector y nos va a ir generando nuestro cromatograma. Recuerda que sirve para separar compuestos volátiles y térmicamente estables. En el caso del cromatógrafo de líquidos, pues, la fase móvil va a ser uno o más solventes que aquí van a estar en estos frascos que van a ser empujados a través de una bomba. Vamos a tener nuestra jeringa en la cual tenemos la muestra que va a ser inyectada y esta va a pasar a la columna y de la columna va a llegar al detector. De ahí vamos a tener, como ya te había dicho, un cromatógrafo de gases. Vamos a darnos cuenta que las moléculas de mayor tamaño, por ejemplo C34, tardan más en salir, su tiempo de retención es mayor a comparación de las de menor peso molecular. A través del área del pico podremos saber la concentración del analito. Ahora bien, por medio del HPLC, que aquí no utilizamos gases, sino utilizamos líquidos, el líquido es nuestro solvente, nuestra fase móvil, pues vamos a tener también lo mismo, un cromatograma donde vamos a tener la separación. Y aquí la separación no va a ser tanto por la volatilidad, sino va a ser por la polaridad que tengan las moléculas. En este caso, estamos observando la determinación de la calidad de un extracto de vainillina, pero que también contiene otros componentes. Ahora bien, por medio de la cromatografía de capa fina, hace un momento en la plaquita que te mostraba, bueno, se pueden ir separando y vamos a tener diferentes manchas. Estas manchas corresponden a diferentes componentes. Aquí se muestra la cromatografía de terpenos obtenidos a partir del análisis de estos hongos, que es la Manita caesaria. La electroforesis es una técnica de separación que se basa en la migración de las especies portadoras, las especies que tenemos mediante cargas eléctricas. Aquí vamos a colocarlo en una bandeja donde vamos a agregar una diferencia de potencial y de acuerdo a las cargas eléctricas que tengan nuestras moléculas es como se van a ir separando. Es principalmente útil en la separación de proteínas. La velocidad de migración en sistemas de electroforesis, bueno, va a depender de la movilidad de los solutos. Como ya habíamos mencionado, depende de la carga del soluto, la fuerza aplicada al campo. Y además es inversamente proporcional a las fuerzas de fricción, las cuales dependen de la forma y tamaño de las especies y la viscosidad del medio. Aquí te muestro el esquema de un equipo electroforético. Aquí la electroforesis capilar, que como bien su nombre indica, pues funciona por pequeños capilares, donde va a pasar nuestra muestra. Aquí te muestro un esquema de electroforesis. Y bueno, también tenemos métodos termotérmicos.
En estos métodos térmicos, como bien su nombre lo indica, vamos a ocupar temperatura para generar una perturbación en la muestra y medir esa perturbación. Vamos a tener aquí métodos como son donde vamos a variar ciertas propiedades de la muestra, como es la energía, la deformación, el cambio en la masa, en función de la temperatura que estemos aplicando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Como ya he mencionado, se utiliza el calor como forma de reactivo y vamos a evaluar las características que vamos a tener, como absorción de energía, pérdida o ganancia de peso, cambios en las dimensiones de la muestra. Por ejemplo, tenemos la calorimetría diferencial de barrido, medimos la energía necesaria para una transición térmica, estableciendo una diferencia de temperatura igual a cero entre una sustancia y un material de referencia. Esto ocurre en un ambiente calentado o enfriado a una velocidad controlada en función del tiempo o de la temperatura. Tenemos el análisis térmico diferencial, o DTA por sus siglas en inglés. En este método registramos la diferencia de temperatura entre una sustancia y un material de referencia en un ambiente calentado a una velocidad controlada, de acuerdo al tiempo o la temperatura. En los métodos de análisis térmicos, también tenemos métodos dinámicos asociados con el cambio de peso, como la termogravimetría, en la cual vamos a registrar el peso de una sustancia calentada a una velocidad controlada en función del tiempo de la temperatura. Es decir, en este aparato vamos a tener una balanza con la cual va registrando el peso de la sustancia según vamos calentando. En el análisis termomecánico, aquí como vemos, pues vamos a tener un cambio en la dimensión de acuerdo a la temperatura. Sin embargo, el material es sujeto a un esfuerzo constante, estático. Pero si ahora tenemos un esfuerzo dinámico o variable, donde la muestra se va a deformar en sus dimensiones, pues vamos a tener lo que es el análisis mecánico dinámico. Muy bien, finalmente te presento lo que son métodos electroquímicos. Al inicio de esta presentación te hablaba de la potenciometría, pero también podemos tener conductimetría, coulombimetría y voltametría. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta pequeña revisión porque es un tema muy amplio, muy extenso, donde cada una de las técnicas de análisis instrumental requiere inclusive un curso de especialización. Hasta la próxima.